Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En nuestra semana número 3 de trabajo, que abarca del 21 al 27 de octubre, vamos a hablar sobre las tendencias internacionales de la educación superior. Como saben, se dividió esta unidad en dos. La semana pasada hablamos de algunos modelos y sistemas educativos internacionales de algunos países. Ahora vamos a hablar de las problemáticas de la educación superior a nivel internacional. La primera es la problemática que hay alrededor de la didáctica general y las específicas en nivel superior. Hablando de diseño curricular, sabemos que dentro de la formación universitaria hay políticas educativas que tienen distintos sentidos y que además la autonomía juega un papel muy importante frente a los cambios políticos que se van dando y la gestión dentro de esta. Por lo que es importante que se den diferentes análisis en las situaciones porque pues no son las mismas universidades las públicas y también las unidades académicas en las diferentes carreras. Entonces siempre tiene que existir una didáctica adecuada a cada una de estas. La siguiente es la problemáticas derivadas de la relación teoría y práctica en la educación superior. Siempre se ha tratado de que los futuros profesionales tengan dentro de sus saberes el campo de la teoría, pero también la práctica. Muchas veces se ha cuestionado y se ha hablado de este punto y se ha llegado a la conclusión de que no siempre una universidad o el nivel superior tiende a mejorar o a generar la práctica adecuada y el sustento para que los alumnos se vayan desarrollando en un ambiente laboral cuando egresen. Entonces, estas perspectivas que se tienen de lo que deberían de hacer los alumnos se quedan un poco cortas en este sentido. El otro son las problemáticas relativas a la formación de los docentes y la enseñanza de la práctica profesional. Cuando entendemos que para poder estar en un nivel superior se exige o se tiene que generar cierta ¿cómo decirlo? Cierta característica en los docentes, cierto perfil profesional y sobre todo perfil didáctico o en la práctica como docentes, pues siempre se tiene que conocer y saber que el profesional debe de generar este conocimiento de las distintas disciplinas. Los conocimientos profesionales exigen a veces un poco de improvisación, pero también de adaptación a las situaciones y por eso se genera esta cuestión. La siguiente problemática es la vinculación a las TIC en la enseñanza del nivel superior. Para generalizar un poquito sobre esta situación, debemos entender que la enseñanza debe de romper con ciertas características que no incluyen a todos. La mediación de la tecnología en las carreras pues debe de existir. El campo de la tecnología educativa cada vez crece más y pues va generando este conocimiento a lo largo de este desafío genera compromiso del trabajo permanente en la búsqueda de las conceptualizaciones que asuman la historia y permitan reconocer las particularidades del campo. El campo de la tecnología educativa hace referencia al tratar de que las temáticas pues no solo se queden en la conceptualización, sino que también se lleven a la práctica. Permite también y genera este compromiso de trabajar permanentemente en la búsqueda de cómo emplear la tecnología. Entonces, dentro de esas problemáticas sabemos que la educación superior genera cierto trabajo y ciertas disyuntivas cuando hablamos de mejorar y de generar dentro de la enseñanza que cada vez sea más situada y que la perspectiva también de la evaluación que se considera o que considere el conocimiento sea parte y producto de la actividad, ¿no? El conocimiento es situado cuando en determinado momento se genera y se crea una situación en la que el alumno aprende. Posteriormente hablaremos de las políticas rectoras de la educación superior dictadas por organismos internacionales. Dentro de estos organismos internacionales encontramos el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, el BID y también la UNICEF.
Estas generan ciertas influencias en las políticas educativas a nivel mundial, es decir, generan las pautas para que los diferentes países puedan generar la educación dentro de su sistema educativo. Este genera y es necesario que se problematice, perdón, sobre las recomendaciones, la historia y las características de cada uno de los países. El término organización internacional se remite a las Naciones Unidas por lo general. Entonces, después de tener claro este punto, pues se dirige más que otra cosa hacia una homogeneización de los modelos educativos y las organizaciones internacionales. Ha contribuido también a este fenómeno porque pues sabemos que se trata de generar un compromiso de manera armónica dentro de la educación. Entonces, pues en este entendido, algunas de estas políticas pues nos establecen primero que la educación remite a cuatro pilares educativos que ya los hemos trabajado en otros momentos, que es el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y a vivir juntos. Entonces, en este sentido, pues se genera este intercambio y esta generalización de lo que la educación implica a nivel superior. También debe permitir esta educación superior integrar a los individuos a la economía local y global del mercado, generar cambios, actualizaciones y sobre todo mejoras en la economía de la sociedad en donde el egresado se va a ver inmerso. Existen algunas prioridades y el Banco Mundial hace referencia a ellas. Por ejemplo, el primero dice que dedicar la mitad de los gastos públicos a educación básica. Los países es algo que deberían de hacer, pero en lo general, pues no todos lo hacen y principalmente haciendo referencia en México, pues no es así. El otro es que se debe de aumentar la participación del sector privado en la educación, por lo general y en mayor medida en los niveles secundarios y superiores. Y la última, se debe de descentralizar la gestión de la educación, se debe de dar prioridad al aprendizaje de los conocimientos y de las competencias que se van a utilizar en el sector productivo y reforzar los currículos escolares. Si esto se modifica, si se actualiza, pues los resultados en educación van a ser mejor, no solamente en el aprendizaje de los alumnos, sino también en la práctica, que es algo que se tenía como dentro de la problematización. Entonces, estas instituciones lo que hacen es atender esa problemática para generar cambios y para modificar lo que se tiene desde la perspectiva que ellos establecen y sobre todo que se vaya respetando en los diferentes países. El último tema de esta semana es los retos internacionales de la educación superior en la modernidad y posmodernidad. Primero vamos a hablar de la modernidad. Esta se genera o se considera que fue a partir del siglo XVII cuando se generan los principios de libertad, igualdad, justicia. Esto implicó que pues el régimen antiguo cambiara y se generara la vida social, política y económica que incluye la ilustración, la cultura y la moral. Entonces, cuando se cambia esta parte de no conocer, no saber, y se empieza a enfocar hacia, vamos a dar énfasis a la ciencia, a la tecnología y al conocimiento en general, pues hay muchos cambios también en el nivel superior. La posmodernidad es este rompimiento que como parte o crítica de la modernidad, la posmodernidad pues mantiene lazos con esta, principalmente los valores que derivan del programa económico. Hay también un tránsito de la modernidad a la posmodernidad y se sintetiza en estos cinco aspectos. Primero, que pasamos de la escasez de valores a valores postmodernos y de seguridad. Generar en el individuo esta situación de que con, pues tenga conocimiento de qué son los valores y a qué se refieren y cómo emplearlos y en qué momento. Una menor eficacia y aceptación de la autoridad burocrática. Generar más libertad, más crítica y que el alumno mejore en este sentido. Rechaza el modelo occidental y el colapso de la alternativa socialista para cambiar a un poco más al populismo, por ejemplo. Una mayor importancia de la libertad individual y la experiencia emocional. Rechaza toda forma de autoridad y autoritarismo.
Y por último, disminuye el prestigio de la ciencia, la tecnología y la racionalidad, generando que pues el hombre sea más activo y esté centrado más en el aprendizaje del alumno. Además, dentro de la escolarización moderna, la educación superior se basa en principios tales como la razón, la utopía, el progreso, el poder, la civilidad, la exclusión, la represión, la libertad, el encierro y la arbitrariedad. Esto se va cambiando y se va modificando hacia la posmodernidad, en donde se debe de promover la cultura de empresarialización, mantener la ambivalencia entre la razón y el descanso, también conforma un ideal de formación acorde con la cultura y el progreso, tecnifica la ruptura epistemológica, el relativismo cognitivo y también la plasticidad en las habilidades, destrezas, actitudes, conductas y competencias, generando que el alumno sea más crítico, que desarrolle ciertas habilidades. Y en general los desencuentros entre las identidades, la eficacia y la existencia. Bueno, chicos, recuerden que cada semana entregamos una actividad y esta actividad número 2 consiste en que elaboren una infografía sobre las políticas rectoras y los retos de la educación superior a nivel internacional. Es decir, el tema número 2 y número 1 de esta semana. Bueno, el primero y el segundo que abordamos. ¿Ustedes cuáles son las que consideran las políticas que rigen a la educación desde algunos organismos internacionales y cuáles son los retos de la educación superior a nivel internacional? Tomen como referencia su guía de aprendizaje, pero también los invito a que investiguen más sobre qué establece la UNESCO en la Agenda 2030 para que puedan integrar información de esta misma, que es muy importante. Recordando algunas fechas, esta semana número 3 vamos a entregar nuestra infografía antes del 29 de octubre de este mismo año y tiene un valor del 15%. Espero que me envíen las preguntas que tengan. Estoy revisando sus ensayos de los que aún no han subido. Les pido por favor lo hagan, principalmente los que están en primer trimestre. Y también el día de mañana, lunes y entre el martes, realizaré la revisión de sus actividades. Les quiero comentar que el video educativo que ustedes van a presentar como proyecto final no va a ser en equipo, será de forma individual para que ustedes comiencen a trabajarlo. ¿En qué consistirá? Por favor, estructúrenlo de forma en que incluyan la temática que ustedes consideren que les sea más significativa o un poco de todas, haciendo una síntesis y una opinión crítica sobre la temática de esta materia en el trimestre 1 y 2 que ustedes están abordando en la maestría de educación superior. Que tengan una excelente semana. Cualquier duda, coméntenmela para que pueda subir los comentarios y las respuestas en la plataforma o a través de mi WhatsApp. Que pasen una excelente semana. Muchas gracias a todos.